Les agradezco muchísimo haber atendido esta convocatoria de la Fundación Colosio. Muchísimas gracias. Con esto estamos cerrando con broche de oro una gira que empezamos ayer en Acuña, luego seguimos a Piedras Negras. Estuvimos por la tarde temprano en Sabinas y la idea fue planeada cenar con ustedes aquí en Monclova. Por ello, le agradezco muchísimo a Toño, así como yo fue mi compañero de la legislatura del 2006 del 2009 al 2012. Ahora somos compañeros Toño y un servidor. Y el trabajo que hizo la Fundación. La Fundación es el brazo amable de nuestro partido. Y en ese sentido, la verdad es que su misión es levantar un brazo para acercarnos a la sociedad. A veces el sistema de partidos no toma en cuenta la opinión de la sociedad, y el tener una institución noble dentro del partido, que es la Fundación Colosio, permite que, en este caso así, Acción Nacional tiene un instituto, creo que se llama Gómez Morín, que se abre con los partidos a lo más importante, que es escuchar, dialogar y construir una visión del país, pero en función de este diálogo que se debe establecer con la sociedad. Mi compañera Cristina también, compañera diputada, de un grupo muy activo que es el grupo parlamentario de Coahuila. Gracias, presidenta aquí de Monclova, que siempre estamos muy cercanos. Los diputados de Nuevo León, los de Coahuila, conjuntamente fuimos los primeros que le pusimos la pierna para amparar la reforma constitucional en materia eléctrica, y de ahí se nos sumaron las voluntades y el partido tomó la decisión de estar con el planteamiento que hicimos desde el principio. Y bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Sé que fue un momento difícil esta semana y la verdad te reconozco mucho que nos hayas apoyado con esta convocatoria y estamos acompañándote en esta tarea. Gracias, Carlos. Agradezco la presencia de empresarios y sin duda mi amigo Melchor, si estás al lado de quien nos trae el Chilotito, que es la secretaria de la Fundación. Cecilia es la que nos marca los tiempos y afortunadamente hemos podido coincidir en los horarios juntos. Y sí, tuvimos una historia, siempre he tenido, cuando estoy en la Comisión de Economía, coahuilenses muy activos, y no fue la excepción en esa legislatura. Pero, sin duda, la idea de hoy es reflexionar con ustedes. Es un poco de historia. Veo en la audiencia nuestra gente que me acompaña generacionalmente. Estamos arriba de los 60. Y la historia de este país ha sido una historia donde, con mucho esfuerzo, hemos ido tratando a través de décadas de corregir el camino, de crear instituciones, de modernizar la economía mexicana. Pero ha sido un trabajo no fácil, y ha sido un trabajo que algunas veces ha sido disparejo. Yo creo que en esta historia moderna de México, pues ha habido aciertos. Uno de ellos fue en el que profesionalmente me tocó participar, que es en la apertura de la economía mexicana. Yo creo que la apertura de la economía mexicana, que en forma real no se viene a dar sino hasta los 90 con el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos. Habíamos iniciado esa ruta desde el 85, con la incorporación bastante tardía de México al GATT, que ahora es la Organización Mundial de Comercio. Pero había sido un acuerdo muy lento, muy gradual, que nos hubiera tomado medio siglo para realmente ser una economía realmente abierta. Esta decisión de abrir México al mundo nos obligó a actualizarnos en todo el marco legal mexicano. Imagínense ustedes, por ejemplo, la Constitución dice en su artículo 27 que se deben de combatir las acumulaciones ilegales, los acaparamientos, refiriéndose a los monopolios. Pero nunca en la vida moderna de México, sino hasta 1991, creamos la primera ley de competencia económica para combatir monopolios. Los Estados Unidos llevaban en ese momento, en 1991, 100 años de historia con el Sherman Act, que combatió desde un siglo antes los monopolios. Y ese famoso Sherman Act, ¿qué fue? La lucha de los agricultores estadounidenses para que los dueños de los ferrocarriles, que eran básicamente un oligopolio,
no abusaran de los precios. Lo que recibía el agricultor era una pequeña parte de lo que acaparaba el transportista de granos. Y ese Sherman Act ayudó a destruir el monopolio de ferrocarriles en beneficio de los productores agrícolas. Pues aquí nos tardamos 100 años. ¿Y qué fue lo que nos obligó? La ambición de pertenecer al bloque comercial continental, la ambición de abrir la economía mexicana a la integración internacional. Y así como modificamos en los 90 la competencia económica, también nos dimos cuenta que traíamos una falla estructural. Para conducir la política de este país, para controlar la inflación, para promover el crecimiento, el gobierno tiene dos instrumentos: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es la que determina los ingresos del gobierno y la definición de su gasto. Y esa tiene un impacto importantísimo en la equidad del sistema. No solo es importante gastar, sino gastar con calidad. Porque esa es la esencia de la construcción del país. Si gastamos en educación y la educación no construye la calidad, no vamos a tener el capital humano necesario para poder seguir impulsando este país. En mi caso, yo soy un creyente de la educación pública, porque soy producto de la misma. Toda mi primaria, mi secundaria, tuve el privilegio de tener buenas escuelas públicas a las cuales aprendí. Después fui a una universidad pública de excelente calidad, en el caso de la carrera de economía. Y gracias al apoyo del gobierno, con las becas de CONACYT, pude estudiar en el exterior. Entonces, soy un cliente fundamental que el principal compromiso que tiene el gobierno es seguridad, educación y la salud de la población. Y si nos equivocamos en la calidad de ese gasto, estamos tirando la basura del esfuerzo de los contribuyentes. Y por otra parte, también ser conscientes de que en la contribución tenemos que ser un país que tenga una capacidad de recaudación similar a países comparables. México recauda tremendamente mucho menos de lo que recaudan otras naciones. Pero también estamos conscientes de que no se le debe cobrar más a los que siempre se les cobra, a los que cumplen. Lo que se debe hacer es cobrarle a quienes no pagan. Leemos constantemente en la prensa que las grandes empresas de México están buscando siempre estrategias fiscales. Pleitos del gobierno con una televisora porque se están peleando porque no han pagado 3.500 o 4.000 millones de pesos. Pues hay una responsabilidad corporativa de estas grandes empresas para poner su parte dentro del proceso. No las medianas, no las pequeñas. Al revés, tenemos que observar tanto eso como la parte de la informalidad. La informalidad es la otra parte que se sale del sistema y que lamentablemente la provocamos nosotros mismos con incentivos. Pero en los 90 también creamos para la política monetaria algo que ha sido básico: darle autonomía al Banco de México. Porque era peligrosísimo, porque había presidentes que querían cambiar el país y al no tener dinero por la contribución le decían al Banco de México: echa a andar la maquinita de emisión monetaria. Cuando el Banco de México no es independiente, pues lo que vamos a tener es una inflación galopante y una crisis financiera. Y ese cambio de autonomía del banco le dio al país viabilidad. Y hoy por hoy es una de las pocas instituciones que se ha respetado. Los mismos nombramientos de este gobierno que tiene 4 años en el Banco de México han estado en diferencia de opinión con el Ejecutivo. Por eso existe el balance de poderes y por eso se tiene que respetar la autonomía de las instituciones. Pero una de las cosas que esta modernidad económica nos ayudó a impulsar y se ve reflejada en la transformación del país. Yo fui parte de la primera negociación del tratado y en esa negociación, claramente, a partir del 94, que no fue fácil, recuerden que terminamos de negociar con Bush perdió la reelección y Clinton como candidato era crítico del tratado que negociamos con Bush. Porque Clinton decía, no solo es necesario el comercio libre, también es necesario el comercio justo. No el free, el fair trade. Y cuando se convierte en presidente tuvimos que sentarnos a negociar con Clinton.
Y es cuando Clinton saca, como una manera de darse la vuelta y poder apoyar el tratado, que era necesario meter en el tratado los derechos laborales y los derechos ambientales. Esa fue la primera vez en la historia que un tratado comercial incorpora temas de derechos humanos. Y creo que Clinton estaba en lo correcto. Bastante habilidosos los mexicanos, los aceptamos como capítulos paralelos. Quiere decir que no eran parte del tratado y no estaban sujetos a los mismos mecanismos de sanción por violaciones. Pues pasaron 20 años del primer acuerdo y nunca fuimos llevados a ningún panel de controversia porque hayamos violado una ley ambiental o una ley laboral. Por eso los demócratas quedaron muy enojados, sobre todo los demócratas sindicalistas, que decían, señores, ese acuerdo que negociamos con México, después Estados Unidos negoció con Centroamérica, con Perú, con Colombia, con varios países, y nunca más permitieron en el Congreso norteamericano que esos capítulos quedaran afuera. ¿Por qué es importante que los acuerdos comerciales sigan esa tendencia? Por temas que mencionaba el amigo Pujol. Imagínense ustedes el futuro de un mercado del acero, en un mundo que empieza a tambalearse por el cambio climático, por los fenómenos naturales incontrolables, por la excesiva contaminación. ¿Por qué vamos a tener que competir con China, que utiliza una de las energías más sucias del mundo en la producción de acero, cuando no enfrentan los costos de producir acero con mejores técnicas? Y nuestro país sí debe de contribuir al esfuerzo contra el cambio climático global. Por lo tanto, el futuro del comercio debe de considerar aranceles especiales a países que no están cumpliendo compromisos básicos por el futuro del comercio. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo cambia la tendencia del comercio. Pero regresando al punto central, ¿qué es lo que el primer tratado fue sin lugar a dudas beneficioso para el país? Ustedes conocen el país. Ustedes han visto y tienen la edad suficiente como yo para haber conocido un Querétaro, un Guanajuato, un San Luis Potosí, que había vacas, había nopales, había magueyes. Y hoy cuando ustedes viajan por esa carretera central, ven clústeres aeroespaciales, universidades especializadas en temas aeroespaciales, clústeres automotrices, GE en la generación de proyectos de ingeniería en turbina, contratando a 3,000 ingenieros mexicanos en Querétaro. El país se transformó. Nuestro comercio se multiplicó por 8 en relación con Estados Unidos. Y la inversión extranjera directa que le apostó a México, porque afortunadamente un tratado no solo te permite comerciar sin aranceles, sin impuestos las mercancías, también te dice las reglas del juego y le da certidumbre a tus socios que si vienen a invertir en México no van a ser expropiados, no se les va a cambiar las reglas del juego, se va a respetar los compromisos. Y eso permitió que ampliáramos la llegada de muchos jugadores internacionales para aprovechar el mercado de América del Norte. Pero sin embargo, ustedes recuerdan, hicimos la apertura, pero en aquel tiempo Salinas no se atrevió a eliminar el monopolio en la producción de electricidad, ni se atrevió a poder procesar la explotación y exploración petrolera de una manera más competitiva que le diera más rendimientos a la gente con la participación del sector privado. ¿Qué consecuencias tuvo que no hiciéramos la tarea interna durante más de 20 años en México? Una consecuencia que hay que realmente pensar en. Las grandes empresas tuvieron un gran boom porque crearon empleos productivos, generaron trabajos realmente de nueva generación, bien remunerados. Pero ¿qué pasó con las pequeñas y medianas empresas que muchas veces ustedes representan? Las empresas que son el corazón de la economía mexicana. Esas empresas, por ponerles un ejemplo, una autopartera de mediano tamaño, si esa empresa iba a competir con una del Valle de Texas, la empresa mexicana pagaba el doble del costo de electricidad de esa comparado con su competidor. Si esa empresa quería buscar financiamiento, tenía que encontrarlo solo aquí, con tasas diferenciales a las tasas internacionales marcadamente elevadas. Mientras que la gran empresa, los Arcas, inclusive mexicanas,
a la hora que tenían que producir electricidad, el gobierno les autorizó a producir electricidad para autoconsumo. Entonces no le tenían que comprar acero. Entonces la ventaja de la gran empresa era mucho más amplia que la ventaja de la pequeña y mediana empresa. Entonces al final de 20 años vemos quiénes son los ganadores o los perdedores. Sin duda el país gana. Se generan empleos en el sector exportador importantes que pagan mejor que el sector tradicional, pero no se libera el potencial empresarial del país, no se incentiva la participación de los emprendedores porque el terreno de juego no fue parejo. Eso fue lo que motivó la reforma del 2004, la reforma educativa, la reforma del sector financiero, la reforma eléctrica, la reforma de telecomunicaciones, porque al fin del día empezábamos diciendo los cambios positivos en el sector económico, pero al fin del día, muy tarde, nos hemos preocupado de que tenemos que igualar las condiciones para todos. Y en ese compromiso de igualarlas para todos es donde caemos en los errores de dejar por más de 20 años un casi monopolio de telecomunicaciones. Porque un chavo, un pequeño emprendedor que quiere establecer un proyecto en plataformas digitales para comercializar sus productos, tenía que pagarle tasas excesivas de internet a una empresa que tenía el control de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Por más de 20 años estuvimos pagando roaming en las telecomunicaciones cuando ya el mundo nos había rebasado en la competencia. En el momento que abrimos el mercado de las tarifas de telefonía y de contratación de servicios de cable, se redujeron. Y eso, ¿por qué es importante? No porque uno se quiera pelear con el dueño de la empresa, no. Porque esa empresa, al ejercer un poder monopólico, le está quitando el potencial al pequeño y mediano que no debe pagarle rentas monopólicas, que debe de beneficiarse para la construcción de su futuro. Entonces, la primera conclusión es que empezamos a modernizar el país, empezamos a hacer sus cambios, pero el cambio no fue parejo en toda la estructura. Nos tardamos mucho en poder ir avanzando en el esquema de modernizar y reformar el sistema judicial. Y parte de esto es una herencia. O sea, los problemas no empezaron, se agravaron en estos últimos 4 años, pero no empezaron en estos 4 años. Hoy nos quejamos del excesivo poder presidencial. Y evidentemente nos quejamos porque se han tomado decisiones muy negativas. Pero el excesivo poder presidencial está en el diseño de la arquitectura del poder de México en los últimos 40 años. Lo que pasa es que hoy nos toma un presidente que lo está usando de una manera bastante destructiva. Pero el mismo poder tuvieron todos los anteriores. Lo que pasa es que la participación y el proceso de apertura y de participación social enseñó a muchos de los que llegaron a la presidencia a tantearse para poder procesar y socializar los cambios. Hoy no está pasando lo mismo. Nosotros que estamos en la Cámara, vean por ejemplo la debilidad estructural del Ejecutivo, que no empezó en los 4 años, ahí está, y no se cambió por conveniencia de los presidentes anteriores, aunque no gozaban tanto como este, pero sabían que había esa debilidad estructural y no cambiaron el sistema. ¿Cuál es la debilidad estructural? Los partidos que representamos en la Alianza más MC somos casi la mitad de la Cámara. Y si queremos que el secretario de Gobernación venga a comparecer y explicar por qué en sus manos de responsabilidad se murieron 40 migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Juárez, aunque Morena y sus aliados voten, nos quita la posibilidad de llamarlo a cuentas. En ninguna democracia real del mundo ocurre eso, que acalles la voz de quienes representan casi a la mitad de los mexicanos. Si quieres crear una comisión investigadora para ver por qué Marcelo Ebrard permitió a Washington que definiera a México como tercer país seguro y está recibiendo de regreso migrantes que no son mexicanos, sabiendo que no tenemos las capacidades de protegerlos, Marcelo debe explicar por qué aceptó eso, por qué se lo aceptaron a Trump y por qué ahora le están aceptando a Biden recibir 1,000 expulsados de Estados Unidos que van a ser venezolanos y que México tiene la responsabilidad de atenderlos. El problema es que el gobierno federal no los atiende y cae en la responsabilidad de los estados y las ciudades fronterizas. Ese diseño es el que tenemos que cambiar. Tenemos que
crear un México con un presidencialismo que tenga contrabalances y acotamientos. Yo confieso, tuvimos la oportunidad de cambiar el sistema electoral mexicano. Tuvimos la oportunidad de haber dicho que México sea como en Chile. Si un partido político no alcanza el 51% en la primera vuelta, que hay una segunda vuelta. ¿Por qué no lo hicimos? Porque creíamos que íbamos a estar en el poder toda la vida. Tenemos de haberlo hecho. Y ahorita no estuviéramos sudando la gota gorda en este esfuerzo de presentarnos en la democracia. Dentro de este tema, en el fin, tenemos que reconstruir la arquitectura del poder de este país. Tenemos que rediseñar. Si alguien cree que el reto de México es simplemente jugarle a la aritmética de la elección del 21, porque no sé si ustedes sepan, en la elección del 21, si ustedes suman los votos de la Alianza Va por México, más MC, fueron 21 millones de votos. Y los votos de Morena y sus aliados fueron 18 millones de votos. Aritméticamente se demostró que en el 21 se le podía ganar a la coalición gubernamental. Pero el problema no es ese. El problema es que para llegar al electorado tenemos que hacer más que criticar al gobierno. El gobierno es muy criticado y hoy creo que ya están perdiendo el piso. Proponer que el poder judicial sea electo en voto directo es una locura. Imagínense si eso hubiera estado en sus funciones en la elección del 18. Moreno hubiera ganado el Congreso, hubiera ganado la presidencia y hubiera ganado la mayoría de los ministros de la Corte. No hubiera habido contrapesos para poder frenar cambios constitucionales. Entonces, el tema de fondo no es recordarle a los electores para triunfar y decirles: Morena dijo que iba a combatir la corrupción. Bueno, pues tengo novedades. Cerraron el aeropuerto de Texcoco por corrupción, en lugar de haberlo continuado combatiendo la corrupción. Y ahora resulta que en los terrenos de Texcoco se demuestra corrupción de los hijos del presidente. Criticaron profundamente el tema de desviación de recursos por la estafa maestra a la campaña del Estado de México. Se habla de 5,000 millones de pesos. El gobierno de Morena creó lo que antiguamente era Conasupo, creó Segalmex, y ahora los ingresos superior de la Federación descubren que es falso, en 14,000 millones de pesos, y el director de Segalmex se le ha dado propuesto para sacarlo de la exposición de la riesgo, y hasta ahorita no ha habido consecuencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Poder ofrecer a la sociedad para la siguiente elección que tenemos la capacidad no solo de crear una alianza electoral, pero eso no es suficiente. Tenemos que generar una coalición gubernamental que ponga en la mesa una visión de lo que queremos para este país y para los siguientes años. Un compromiso de transformación real de México, que elimine el capitalismo de cuates y que realmente sea una economía de mercado capitalista, pero que sea pareja para todos. En ese compromiso tenemos muchas cosas que tenemos que corregir. El sistema de salud. Ahora nos tocó a nosotros en la Cámara tener que votar una propuesta del gobierno para eliminar al INSABI, que fue la idea que tuvieron para sustituir al Seguro Popular. Desabasto de medicinas, se acabaron el fondo para atender enfermedades crónicas. Hay 15 millones de mexicanos no cubiertos por el sistema de salud. Al parecer, estas gentes creen que esto no tiene consecuencias, tiene grandes consecuencias en la sociedad. El objetivo es un objetivo que tenemos que mantener, porque estamos donde estamos por eso. Es inexplicable que en el siglo XXI México tenga más de la mitad de su población, casi el 62% de la población en condición de un tipo de pobreza, y que tengamos millones de pobreza extrema. Bueno, sin duda
Es inexplicable que en 40 años de vida moderna en México no hayamos logrado combatir, y es lo que nos llevó a una destrucción. Pero ¿qué ha pasado ahora? Tenemos, al mismo tiempo que hay un esfuerzo de incremento de salarios nominales, como el indicador del salario mínimo, hay 2 millones más de mexicanos en condición de pobreza, hay un aumento significativo de pobreza extrema. Y el tema de fondo es cuál es el mecanismo para combatir la pobreza. Ahorrar, disque, con la pretensión de eliminar la corrupción y centralizar la compra de medicinas, lo único que hizo es que el Seguro Social en promedio en estos 4 años no ha atendido 8 millones de recetas por año. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar la pobreza a través de una transferencia de adultos mayores que es justa y que se las vamos a aumentar justamente, pero al mismo tiempo le quitas la red de protección básica de seguridad social? O sea, mis papás, los dos fueron hasta el último día de su vida al IMSS, y los dos tenían su receta surtida para su hipertensión, para su problema de azúcar. Hoy eso no ocurre. Entonces, en una bolsa le pones 5,000 pesos cada 2 meses y por el otro lado le quitas el acceso a medicamentos. No hay dinero que alcance. En el caso de los jóvenes, yo como secretario de Economía traía una nueva planta a San Luis BMW. Me ponía de acuerdo con la planta para poder jalar a los jóvenes del Tonalé que venían de las rancherías del Bajío. Sus abuelos o sus padres eran ejidatarios. Les poníamos lana a nosotros, la mitad de la beca con Conacid, y la empresa pagaba la mitad de la beca para entrenarlos en los procesos productivos de la BMW. Esos chavos, a los 200 que entraban, seleccionaban a 120, los mandaban a Alemania a adiestrarse, regresaban contratados con la empresa. Algunos con la cultura del esfuerzo estudiaban mecatrónica en la noche. Ese individuo transformó su vida, de una vida que podía depender del ejido que producía unas cuantas toneladas de maíz, a una carrera que le cambia el mundo drásticamente. Pues ese programa se lo volaron, ya eliminaron el Conacid, y ahora, jóvenes construyendo un futuro, no sé si ustedes tengan visto de cerca el programa, hacen como que los jóvenes se entrenan en un negocio, el facilitador del programa le da una lanita al que dice que trabaja ahí, le da otra lanita al joven y él se queda con otra lanita, el joven compra tiempo ahí y se queda en su casa en internet, y nadie transforma su realidad de vida. Entonces, sí, México necesita una intervención para generar mejores condiciones de seguridad, lo que estamos haciendo hoy en ese momento. Y no es el camino porque lo tenemos que enfocar hacia realmente lo que aún el programa de adultos mayores, ustedes lo saben. O sea, si yo quisiera, yo lo pudiera recibir a cumplir 66 años. El municipio de San Pedro, el más rico de América Latina, todos los adultos mayores de San Pedro reciben su programa de adultos mayores. ¿Cómo vamos a lograr reducir la inequidad si no concentramos los programas en los que realmente lo necesitan? Y al mismo tiempo lo condicionamos. ¿Cómo se hacía progresa? A las madres jefas de familia, aquí está el apoyo, pero me tienes que traer las cartillas de vacunación de tus hijos, me tienes que certificar que tus hijos siguen en la primaria, me tienes que certificar si estás embarazada, tienes un cuidado de un embarazo responsable. Hoy no hay condicionamiento al apoyo. Y ese condicionamiento no es por fregar, es un condicionamiento por apuntarle hacia el tipo de país que queremos construir. Para concluir, decirles que en el proceso C24 va a ser muy importante no confiarnos en la estadística del 21. Porque a diferencia del 21, aquí estamos jugando la presidencia de la República. Y la presidencia de la República va a requerir a los partidos ser capaces no solo de hacer una alianza electoral, sino de acordar un programa de gobierno de coalición. Y un programa de gobierno de coalición que tenga realmente el insumo de la sociedad civil, el insumo de los actores que no están partidizados. Esto ha ocurrido en el mundo, no es la primera vez. Los chilenos lo hicieron cuando votaron todos los partidos, inclusive de izquierda y de derecha, en una coalición para terminar el ritmo del dictador Pinochet,
y votaron por el no en Chile. Muy poca gente les daba esperanzas. Lo ganaron porque fueron capaces de poner el interés del país más allá del interés de los partidos. Y esa es la clave realmente en este proceso. Pero mientras llegamos al 24, con la incertidumbre propia de un proceso que todavía desconocemos, que no se va a elegir al candidato de la oposición, tenemos una decisión del 23. Una decisión del 23 en Coahuila y en el Estado de México. Y lo que sí les puedo asegurar, que mientras la Operación Manzanas, aseguremos una elección inteligente en el territorio. Coahuila está donde está hoy a nivel de Estado, gracias a que ha podido marcar su diferencia en muchos de los temas. En el tema de seguridad, en el tema de inversión extranjera, ha sido increíble cómo se está emparejando Coahuila en la zona, queda claro, de Saltillo, de Ramos Arizpe, en términos de la competencia con Nuevo León. Nuevo León trae guía y la mitad de los proveedores están en Coahuila. Y esto me lleva a mi última reflexión. Las decisiones tienen impactos profundos. En un escritorio alguien sin conocimiento ni sensibilidad toma decisiones arbitrarias. Una de ellas, se le ocurre al presidente o le meten en la cabeza que la comercialización del carbón para uso en las instalaciones eléctricas, en las plantas de generación, está llena de corrupción. Y en lugar de analizar cómo mejorarlo, corta de tajo el proceso de comercialización y le da un freno terrible a la forma como se organiza la zona económica. No solo eso, deja que ocurran casos de control de contratos todavía más nefastos de los que pudo haberse ejercido en el pasado. Y en ese sentido, paraliza y le quita la normalidad que pueda tener una zona de sustitución. Y luego, en ese afán de ejemplificar que todo lo antiguo era malo, pues se les pone de modo, en el caso de Lozoya, llevarse el tema de aerohidrogenados y se van contra la empresa Alcosops. Yo no soy quien para decir si legalmente lo hacen o lo dejan de hacer. Tienen todo su derecho a investigar el caso y si hay culpabilidad, los culpables respondan. Lo que no se puede hacer es hacerlo sin ver las consecuencias que va a tener en la economía real de una región entera. Si vas a tomar acciones legales, asegúrate que tienes una intervención transitoria para no frenar de tajo una actividad que va a perjudicar a miles de familias. Va a destruir pequeños y medianos negocios y va a poner en la calle a trabajadores. Yo no entiendo cómo nos mandan una ley, aquí a mi amiga diputada y mis amigos diputados, donde el presidente ahora quiere crear una aerolínea del gobierno, como si se nos haya olvidado lo que nos costó cuando asumimos la responsabilidad de Mexicana y Aeroméxico. Es un barril sin fondo, es tirar el dinero de los contribuyentes a la basura. Pero además lo haces ¿para qué? Para apoyar el turismo del 30% de los mexicanos, porque el 70% no viaja en avión. ¿Por qué no utilizamos? Cada avión le va a costar al gobierno $50 millones. ¿De qué tamaño quieren que haga su aerolínea? ¿De 20 aviones? Ya ahí tienen $1,000 millones. Pues en lugar de andar tirando el dinero y competir en el negocio de vuelos aéreos, ¿por qué no le meten parte de ese dinero a un fondo para que realmente pueda mantener la situación en operación y puedan dirimir finalmente cómo se va a solventar en forma definitiva la posesión de los activos de los usuarios? Pero parece que no tenemos esa visión integral en la solución de los problemas. Así es que, y no soy yo para mostrar la soga en la casa del mercado, porque sé que ustedes han pasado por tiempos muy difíciles, pero sí es un momento para tomar una reflexión y realmente participar en todos los frentes que se puedan para obligar a la misma alianza de partidos políticos, como lo han hecho de manera seria y pública, para que a nivel federal tengamos la capacidad de organizar un proceso transparente, poder establecer un diálogo que nos lleve no solo a la definición de quién representará la clase opositora, sino para qué la vamos a representar y con qué compromisos de país.
Yo aquí dejo mis comentarios para invitarlos a diálogo, agradeciéndoles mucho su recepción. Gracias por todo.